Hola, 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 mis estimados estudiantes. Espero y aspiro que se encuentren muy bien en salud, en esperanzas, en alegría, sobre todo en estas navidades que ya se nos están acercando y simplemente desearles, como siempre, lo mejor de lo mejor. Hoy nos encontramos en nuestra última clase del mes de diciembre o de este segundo periodo del año 2020, de este accidentado pero también un año de muchos aprendizajes y estaremos trabajando con lo que corresponde a la pelota mexicana, al béisbol en México, sus orígenes, su evolución, sus jugadores, que México de una u otra forma quizás no sea una de las potencias más grandes del mundo en cuanto al béisbol se refiere, pero sí se ha convertido en un país que ha crecido beisbolísticamente y lo vamos a estar viendo más adelante. Hoy estaremos hablando del béisbol en México como tal, que corresponde a la sesión número 7, al tema número 6 del taller de béisbol. Como siempre me gusta iniciar con una frase y lo voy a hacer con el hijo del viento, el señor Carl Lewis, quien fue un gran atleta en los años 80, un corredor olímpico y que rompió miles y miles de récords, como lo ha hecho también en esta nueva era el señor Usain Bolt. Y esta frase es de Carl Lewis. Dice así: si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. Así que siempre lo he dicho, creo que todo radica en la actitud, todo radica en la manera y la disposición en que nosotros podemos ver la vida, todo radica en nuestra disposición de ser mejores y de dar lo mejor. Como le decía también a unos estudiantes, aquí no importa ser el mejor, pero dar lo mejor de ti tiene un significado totalmente diferente. Las metas y competencias que esperemos trazar y cumplir a través de esta unidad temática son las siguientes. Conoce el origen del béisbol en México, describe las etapas de transición de la pelota mexicana, conoce los equipos que juegan en la Liga Mexicana, valora la importancia del béisbol en México, identifica los estados de México que iniciaron este deporte, menciona las diferentes ligas de béisbol en México, menciona las diferentes ligas de verano y de invierno, muestra coherencia cuando emite un comentario del béisbol mexicano. Los temas que estaremos desarrollando, un poco de historia, los alegres 20, ligas mayores, béisbol organizado, los mexicanos en las grandes ligas, la Liga de Béisbol Mexicana y los equipos de béisbol que están actualmente trabajando o funcionando aquí en México. Fíjate que la Liga de Béisbol Mexicana se constituye en 3 etapas, desde 1925 hasta el año 2020, que son nuestros días. Pero la primera etapa, que se considera esta etapa pionera, esta etapa de fundación, esta etapa de trabajar con tantas alegrías, con tanto ánimo, que ocurre entre el año de 1925 y 1937. Posteriormente viene una segunda etapa que va o abarca entre 1937 y 1954. Y por último, la tercera etapa, que es esta etapa de evolución, etapa de transición, etapa de crecimiento, una etapa de consolidación que va desde 1955 hasta nuestros días. Vamos a ver qué ocurrió en cada una de estas etapas, porque sin duda alguna hay eventos significativos que nos permiten de una u otra forma aprender y a la vez comprender lo que es la historia del béisbol en México. Esta primera etapa que comprende desde el año de 1925 a 1937, una etapa en donde se jugaba casi exclusivamente en la Ciudad de México. No había otra ciudad del territorio azteca en donde el béisbol existiese, no había otra ciudad en donde le permitiesen abrir las puertas. Primero y principal porque fue acá en donde se sembraron los primeros cimientos de la pelota mexicana y es por esa gran razón que Ciudad de México, o el también llamado DF, fue esta ciudad que acogió y que acogió como nicho principal a el béisbol como tal acá. Se fundó, al fundarse esta Liga Mexicana de Béisbol, o también llamada la LMB, el béisbol fortaleció su popularidad
en México, y esto se inició lo que fue, según la historia, el 24 de febrero del año de 1925. Estos primeros directivos fueron los señores Ernesto Carmona y Eduardo Rodríguez, quienes llevaron por un buen camino el béisbol en la Ciudad de México. Ernesto Carmona y Eduardo Rodríguez eran periodistas deportivos que se dedicaron a poder traer el deporte hacia su territorio. Ya para el 11 de marzo del mismo año de 1925, en la ciudad de New York, llegó una información en donde se decía que Hans Shea, quien fue un ex pelotero que se consolidó con los Medias Blancas de Chicago en el año de 1919, que radicaba en Agua Prieta, Sonora, estaba planeando, mejor dicho, fundar una Liga Nacional de Béisbol, una fundación la cual lamentablemente nunca se llegó a concretar. Recuerden que cuando se está iniciando proyectos grandes, ambiciosos, proyectos que tienen que ver con todo el ámbito nacional, siempre hay algunos roces personales y quizás por esta razón no se logró llevar a cabo. Pero este jugador, Hal Shea, quien jugó con Chicago White Sox también a principios del siglo XX, se dedicó a seguir trabajando y estudiando. Pero la visión y conocimiento, y sobre todo el estar al día con los reglamentos del béisbol organizado, obligó a Alejandro Aguilar y al señor Ernesto Carmona, fundadores y pioneros del béisbol en México, reunirse en diversas ocasiones con propietarios del club para poder edificar y reconstruir los circuitos, es decir, poder hacer campeonatos mucho más completos, campeonatos más competitivos, campeonatos mucho más organizados, en donde las reglas, aquellas 20 reglas, las cuales fueron propuestas por un principio por Alexander Cartwright, estas primeras 20 reglas, con las cuales también México empezó a iniciarse en este deporte y también empezó a adaptar reglamentos totalmente modernos del béisbol organizado. Alejandro Aguilar quedó como presidente en ese momento, además de ser propietario del famoso Parque Franco Inglés, era el titular de los umpires. Es decir que, fíjense que cuando empiezan a organizarse, no solamente organizarse, sino que también eran hombres de béisbol, hombres con conocimientos, hombres con vasta experiencia que le permitía poder dirigir sanamente la liga. De hecho, se dice que estos primeros hombres, como Alejandro Aguilar Reyes, como Ernesto Carmona, como Eduardo Rodríguez, que eran hombres de béisbol, llevaron o encaminaron muy bien el béisbol en la ciudad o en el país azteca. Seguidamente empiezan a ocurrir una serie de transformaciones que van desde el año de 1937 hasta 1954. Una época en donde se empieza no solamente a jugar el béisbol, sino que también se inicia una compilación de datos, se empieza a elaborar bases de datos de manera de poder tener datos estadísticos. Se empiezan a sacar los averajes, la efectividad de los lanzadores, la cantidad de hits, de carreras por juego, por torneo, por campeonato, por equipo. Ya hay un estudio de cada jugador. Es decir, que ya el béisbol ya empieza a sentar, no es solamente un juego o un torneo que se puede hacer de una forma legal, no, ya en esta ocasión se empiezan a compilar diversos datos que permiten seguir afianzando el béisbol en México y que aparte de eso permite el crecimiento personal, profesional y deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol. Seguidamente llegamos al año de 1955, en donde ya la Liga de Béisbol Mexicana ingresa al béisbol organizado de Major League Baseball, y esto ocurre bajo la denominación de AA. AA se refiere a las ligas menores y es donde se encuentran todos los prospectos que están por llegar a las grandes ligas. Y fíjense que México tuvo esa dicha o esa capacidad deportiva, esa capacidad intelectual, esa capacidad profesional en que nunca pisó la clase A, sino que llegó directamente a la segunda división, o también llamada la clase AA. Se inician convenios con diversos equipos de México y con novenas en las ligas mayores, y empieza México ya a estar recurriendo constantemente a lo que se refiere al Major League Baseball. Ya para el año de 1967, México como tal llega directamente a la tercera división, acariciando, ya jugueteando un poco con las ligas mayores,
que se encuentran presentes. Ya la AAA es la liga, una de las ligas más fuertes, llamadas ligas rookies, mucho más fuertes y que permiten de una u otra manera el tener a México como uno de los países con grandes prospectos del béisbol profesional. Analizando todos los estudios, son 3 ciudades con las que se acercan más a la calificación. Guaymas en el estado de Sonora, Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas y Cadereytas Jiménez en el estado de Nuevo León. Yucatán es otro de los estados en que empiezan también a juguetear con el béisbol como un gran pasatiempo y empiezan a adaptarlos y se debió a su proximidad con los Estados Unidos. Sin embargo, ya el béisbol, el deporte principal se convirtió o se ha convertido en el deporte rey en muchas ciudades de México y Nuevo León también reclama por mucho tiempo y lo sigue haciendo hoy en día, que dice que es como que su deporte rey. Asimismo, de haber sido el primer lugar en donde se jugó el béisbol en México y dan como fecha que el primer juego profesional se llevó a cabo el 4 de julio del año de 1889. Con la llegada del siglo XX, el béisbol se convirtió en uno de los deportes más ricos, más favoritos de todo México, y de hecho se dice que esta llegó a sustituir al fútbol por un tiempo por la península de Yucatán. Llegaron a Cuba varios clubes que iban de gira y varios de los peloteros incluso se quedaron a vivir en dicha república. Esta tercera etapa, fíjate que ya empieza este crecimiento, no solamente, para hacer un pequeño recuento, una sinopsis, no solamente hay una fundación legal ni muy bien organizada, y tampoco hay datos solamente, hay mucho más allá, sino que empiezan a regarse y que hay muchos estados que no sabían en México que ya jugaban, como el caso de Yucatán, que dice que fue en donde se jugó el primer partido oficial que se llevó a cabo en el año de 1889. Cuando hablamos de los alegres 20, era esta década de los 20, 1920, en donde las organizaciones de béisbol se consolidan. Surgen los primeros 6 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. En el año de 1925 es fundada la Liga Mexicana de Béisbol, que cada año desde entonces se ha jugado de forma ininterrumpida. Son casi 100 años. Ya faltan 5 años para que México cumpla su primer centenario jugando a la pelota profesional y sumando grandes peloteros mexicanos a las ligas mayores. Alejandro Aguilar, uno de los fundadores del béisbol y quien fue el primer presidente también de la liga, era un cronista deportivo quien trabajó arduamente para poder llevar a cabo esta liga. Ernesto Carmona, quien también iba de la mano junto con Alejandro Aguilar y también Ernesto Rodríguez, fundaron estas ligas muy competitivas mexicanas. Estaba también el señor Omobono Márquez, quien formó un estupendo equipo llamado los Aztecas, y por último, grandes equipos de las ligas negras, así como selecciones de las ligas mayores. Esto ocurrió en esta década de los 20, donde el béisbol empezó a florecer. El béisbol ya no era solamente un pasatiempo, el béisbol ya se convertía en una profesión. El béisbol ya se decía que sustituía el fútbol desde ciertos ámbitos, desde ciertos puntos de vista, y adicional a ello, el béisbol se consolida como un gran deporte y un gran pasatiempo, no solamente para los practicantes, sino también para todos los deportistas y aficionados. Cuando hablamos de las ligas mayores, hablar de las ligas mayores es hablar con respeto, es hablar con alegría, con admiración de grandes peloteros que han estado allí, y podemos destacar al Toro Valenzuela, Fernando Valenzuela, quien ha sido, yo creo que uno de los jugadores pioneros mexicanos que no solamente abrió, sino que jugando con los Dodgers, jugó con los Rockies de Colorado, jugó también con los Orioles de Baltimore, jugó con diferentes equipos y en todos los equipos dio siempre la cara. Un zurdo que fue tanto que fue el primer número retirado como mexicano en la ciudad, que era el número 34. Y así como él, tenemos a Vini Castilla, un excelente infielder, exactamente, jugador de la tercera base, quien participó por muchísimos años con los Rocosos de Colorado, y aquí en México jugó con los Venados de Mazatlán. Pero así como ellos, también existen hoy en día grandes jugadores, como este chico zurdo, lanzador de los Dodgers, Julio Urias, quien tuvo la suerte de lanzar el último strike en la Serie Mundial y titularse campeón con tan solo 24 años de edad y con un salario, porque fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles, por $1 millón.
de dólares. Y que se dice que una vez que se venza este contrato, este joven Urías, tiene un contrato millonario porque tiene un brazo poderoso y un gran futuro en el béisbol organizado de las grandes ligas. Así como ellos, podemos mencionar a Luis César, Alejandro Kirk con los Blue Jays de Toronto, Oliver Pérez con los Indios de Cleveland, Sergio Romo con los Mellizos de Minnesota, Joami Soria con los Atléticos de Oakland, José Urquide con los Astros de Houston, Giovanni Gallegos con los Cardenales de San Luis, Víctor González también, quien jugó con los Dodgers en esta Serie Mundial, y con los Cerveceros de Milwaukee, el hermano de Julio, está Luis Urías. Ambos trabajando y dando la cara. Pero hay una pregunta, ¿no?, que a mí me llama la atención y se lo comentaba al principio. Fíjate que México es uno de los países que tiene más equipos en su liga mexicana. Y hoy por hoy todavía no se considera México como una potencia en las grandes ligas. La potencia número uno actualmente, República Dominicana, es el país que más peloteros o más jugadores de béisbol ha sumado a las grandes ligas. Seguidamente lo lleva Puerto Rico, en el tercer lugar está Venezuela, cuarto lugar México y en el último lugar Cuba, que son, digamos, los 5 países latinoamericanos que han llevado más jugadores de béisbol a las grandes ligas. Pero México tiene el dato curioso de que es el único país, fíjate, que tiene estas 2 ligas, la liga de verano y la liga de invierno. En la liga de verano tiene 16 equipos. Se dice que la liga de verano también es una liga mucho más suave, una liga rookie, una liga en donde de preparación, y la liga de invierno es donde juegan estos jugadores, valga la redundancia, que también participan en las grandes ligas. Pero México tiene 16 equipos en la liga de verano y 8 equipos en la liga de invierno, lo que suma un total de 24 equipos en total. Y es la pregunta, ¿por qué México de una u otra forma no se convierte en la primera potencia? ¿Qué sucede? ¿Es una cuestión de políticas deportivas? ¿Es una cuestión de cultura? ¿A qué le podemos dar nosotros este nombre? Porque si sumamos a esto, República Dominicana solamente también tiene 2 ligas, pero 2 ligas con 6 equipos en la liga de verano y 8 equipos en la liga de invierno. Venezuela tiene 4 equipos en la liga de verano, 8 equipos en la liga de invierno, 12 equipos. Creo que es el país que menos ligas, que menos equipos tiene. Pero ¿por qué en la liga mexicana, habiendo tantos equipos y tantas oportunidades, no nos hemos convertido en esa gran potencia? Una pregunta que sería extraordinario reflexionarla y poderla compartir. Entre los equipos de la liga de verano tenemos los Acereros de Monclova, Algodoneros de Unión Laguna, los Bravos de León, Diablos Rojos de México, Generales de Durango, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán y las Olmecas de Tabasco. En la liga de verano están mis gloriosos Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Rieleros de Aguascalientes, Zaraperos del Saltillo, Sultanes de Monterrey, los Tecolotes de Nuevo Laredo, Tigres de Quintana Roo y los Toros de Tijuana. Equipos que juegan en lo que es el mes de marzo hasta el mes de agosto, ya que entre el mes de octubre y el mes de enero se están jugando en la Liga de Invierno, o también llamada la Liga del Pacífico, en donde están las Águilas de Mexicales, están los Algodoneros de Guasave, los Cañeros de Monchi, Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán y los Yaquis de Ciudad de Obregón. La Liga de Invierno es una liga mucho más fuerte, una liga mucho más donde se juega la pelota caliente, como se le llama en la Serie del Caribe. Y bien, esto corresponde un poco a lo que es la historia del béisbol en México, bastante interesante, bastante bonita, de verdad que provoca seguir aprendiendo acerca de esto. Para la próxima clase, y es nuestro último encuentro, que será 100% virtual, nos estaremos encontrando, vamos a trabajar con el cumplimiento de las normas y reglas del juego, y también estaremos presentando lo que corresponde al segundo examen o el segundo parcial, el segundo evaluativo de este semestre, y posteriormente estaremos presentando el examen ordinario. Vamos a tener 2 tareas para esta sesión, no vamos a colocar un foro, vamos a tener 2 tareas de 5 puntos cada una, 5 más 5 son 10. La primera, van a elaborar una línea del tiempo en donde describan el crecimiento del béisbol
desde sus orígenes hasta nuestros días. ¿Qué sucedió? Desde el año de 1925 hasta 2020, quizás los años más puntuales y más específicos. Y la tarea número 2, me van a elaborar una lista de 10 mexicanos, los 10 mexicanos más productivos en las grandes ligas. Debe de haber por lo menos 5 bateadores o 5 jugadores de cuadro, de infield y del outfield, y 5 lanzadores. Deben de hacer donde coloquen por lo menos su averaje, su efectividad, estadísticas de estos jugadores, de por qué usted los considera como jugadores que deben de estar en esta lista de los 10. Así que recuerden poseer información relevante, solamente 10 jugadores. Entre ellos deben de haber pitchers y jugadores como desde el receptor hasta el left fielder. Bien. También les informo que esta última clase que se llevará a cabo, vamos a tener la oportunidad, vamos a abrir plataforma y los foros para aquellas personas que me deben actividades y que se puedan poner al corriente. Desde el día 12 de diciembre hasta el 14 de diciembre va a estar abierta la plataforma. ¿Para qué? Para ponernos al día, para ponernos al corriente y poder recuperar esas notas y esas actividades. Ya será nuestra última oportunidad de este semestre, no va a haber más oportunidades para nadie. Así que aprovechen al máximo. Y para la evaluación, vamos a estar evaluando lo que es el béisbol en México, el tema que estamos trabajando el día de hoy, el softball, el kickball, o también llamado footbase, y por último, recursos de béisbol, que lo mismo trabajamos como recursos técnicos y como recursos didácticos. Esos son los cuatro temas que estaremos trabajando y nos veríamos entonces el 9 de diciembre para poder finalizar nuestras actividades en día. Sin más que decir, me despido. Espero que la pasen muy bien. Cualquier duda, inquietud, no tengan pena ni ninguna restricción ni limitación en escribirme a través de la plataforma. Se les quiere y que tengan un excelente día.